Hola, bienvenidos a un nuevo video de Matemática Discreta. Hoy vamos a resolver los ejercicios 26E y 27A sobre funciones. El enunciado nos dice: primero, determina si la función f definida de a en b es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, donde a es el conjunto de los números naturales, b es el conjunto de los números enteros y la función se define por trozos como vemos en pantalla. Segundo, prueba que el conjunto de los números enteros es numerable. Vamos a realizar el primer ejercicio. Antes de realizar el ejercicio, es necesario ver cómo se comporta la función. Veamos, el dominio es el conjunto de los números naturales y cada función asigna a un número natural un número entero de la siguiente manera. Cuando el número natural n es impar, la imagen de n será 1 menos n sobre 2, mientras que cuando n es par, la imagen de n será n sobre 2. Con lo cual, si comenzamos con el primer número natural, 1, vemos que va a parar al número entero 1 menos 1 sobre 2, 0. De la misma manera, 2, por ser par, va a parar a 2 sobre 2, 1. 3 es un número impar, y entonces 1 menos 3 sobre 2 da por resultado menos 1. Y así podemos ir obteniendo las sucesivas imágenes del n a través de la función f. Con lo cual, si prestamos atención, los números 1, 3, 5, 7, en general los números impares, van a parar al 0 o los enteros negativos, mientras que los números pares van a parar a los enteros positivos. Vamos a hacer ahora el análisis para saber si la función es inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto biyectiva. Vamos a ver si f es inyectiva. Recordemos la definición. F será inyectiva si dados dos números naturales x y tales que sus imágenes coinciden, entonces x es igual a y. Como la definición de la función está dada por partes, debemos analizar varios casos. Supongamos que las imágenes de x y de y coinciden y que ambas son del estilo 1 menos x sobre 2, 1 menos y sobre 2. Con lo cual, resolveremos esta ecuación y como vemos llegamos finalmente a que x es igual a y. En el primero de los casos, cuando f de x coincide con f de y, entonces x es igual a y. Analicemos el segundo caso. Si las imágenes son ambas del estilo x sobre 2, y sobre 2 y son coincidentes, una vez más, llegamos a la conclusión de que x es igual a y, con lo cual, en el segundo caso, f de x igual a f de y implica x igual a y. Vamos con el último caso. Imaginemos que una de las imágenes es del estilo 1 menos x sobre 2, y que la otra imagen es del estilo y sobre 2. Si estas dos imágenes son coincidentes, ¿cómo serán x e y? En este caso, si resolvemos, llegamos a la conclusión de que la suma de x más y es igual a 1. Sin embargo, tanto x como y son números naturales, con lo cual, si la suma de ambos es igual a 1, es porque al menos uno de ellos es 0 o menor. Con lo cual, este caso jamás lo tendremos porque estamos pidiéndole a x o y que no sean números naturales, y como x e y son números naturales pues están en el dominio de la función, este tercer caso nunca ocurrirá, con lo cual, y dado los casos 1 y 2, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Hemos probado que f es inyectiva. Vamos ahora a analizar la sobreyectividad de la función. Es decir, dado un elemento y en el conjunto de llegada, debemos analizar si existe un elemento x en el dominio de la función tal que f de x sea igual a y. Es decir, debemos analizar si y pertenece a la imagen de la función. Para ello tomemos un y cualquiera y analicemos los siguientes casos. El análisis de los casos está dado en función del análisis de cómo se comportaba la función. Recordemos que en el conjunto de llegada las imágenes eran de la siguiente manera: negativas cuando provenían de un número impar y positivas cuando provenían de un número par. Eso nos hace pensar en separar la demostración de la sobreyectividad en dos casos: cuando el elemento considerado es negativo o 0 y cuando el elemento considerado en el conjunto de llegada es positivo. Analicemos el primer caso. Si el elemento fuera negativo o 0, debemos ver que existe un x natural tal que f de x es igual a y.
De nuestro análisis, sabemos que, en este caso, el elemento x tal que f de x es igual a y es un número impar, pues los números impares iban a parar al 0 o los números negativos. Vamos a considerar entonces que existe tal x tal que f de x es igual a 1 menos x sobre 2 igual a y. Notemos que hemos usado la definición de función que se usa cuando el número x es un número impar. Entonces, 1 menos 2y será igual a x. Y en tal caso, dado que y es negativo, entonces menos 2 por y será positivo y por lo tanto 1 menos 2 por y será mayor o igual que 1. Es decir, el número x es un número natural. En principio es un número entero porque 1 menos 2y es operaciones entre enteros y la suma y el producto de números enteros es cerrada en el conjunto. Además es un número entero mayor o igual que 1, con lo cual x es un número natural. Entonces, hemos encontrado un número natural x igual a 1 menos 2y, tal que, cuando le aplico la función a f de x, por ser 1 menos 2y un número impar, dará por resultado esta expresión que tenemos aquí, que cuando hacemos la cuenta finalmente da y. Es decir, encontré un número x natural, tal que f de x es igual a y, y por lo tanto en este caso se cumple que y es imagen de un elemento x de los números naturales. Nos queda analizar el otro caso, cuando y es positivo. Recordemos que los números positivos en la imagen eran alcanzados por elementos pares de los números naturales, con lo cual, si consideramos que existe un x tal que f de x es igual a y, aplicaremos la definición ahora f de x igual a x sobre 2, como si fuera x un número par. Entonces, x efectivamente se puede escribir como 2 por y, donde y es un número positivo, y 2 por y será también un número entero positivo, es decir, será un número natural. Entonces, existe un número natural x igual a 2y, tal que f de x me queda igual a y. Efectivamente, hemos probado que cuando y es un número entero, positivo, negativo o 0, puede ser escrito como f de x para algún x en el conjunto de los números naturales. Eso nos dice que la función es sobreyectiva y por lo tanto es inyectiva y sobreyectiva es biyectiva. Segundo, teníamos que probar que el conjunto de los números enteros es un conjunto numerable. Para ver que z es un conjunto numerable, debo probar que existe una función biyectiva de los naturales en los enteros, es decir, inyectiva y sobreyectiva. Sin embargo, acabamos de probar que la función f de n, definida recientemente, era una función biyectiva, y si recordamos, la función f estaba definida de los naturales en los enteros. Es decir, acabamos de probar que existe una función biyectiva de naturales en enteros, y por lo tanto, acabamos de probar que el conjunto z es un conjunto numerable. Espero que el video les haya sido de utilidad. Desde luego, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.